Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo: Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia. Y sin más, comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado, capítulo 1051 al 1060. Capítulo 1051. Contraataque. No es demasiado tarde para correr ahora. Sus ojos eran tan rápidos como un rayo, la voz de Wookiee resonó de repente y la luz de la espada se movió, y en un instante mató en dirección al señor demonio murciélago sangriento y al señor demonio escorpión. Tras un plan minucioso, el señor demonio ha sido asesinado. Es hora de cerrar la red. Wookiee no les permitirá escapar fácilmente. En cuanto sintió que Wookiee lo perseguía, el señor demonio murciélago sangriento no pudo evitar revelar su verdadera forma, transformándose en un murciélago rojo sangre de más de 10 metros de largo. Wookiee aún estaba a cierta distancia de él. Si de verdad quería escapar, tenía al menos un 70% de posibilidades de lograrlo. Después de todo, después de revelar su verdadera forma, la velocidad en sí es su área más fuerte. Con un aleteo de sus alas de sangre, podría atravesar el espacio y escapar a miles de kilómetros de distancia. Pero cuando realmente llegó el momento de escapar, el señor demonio murciélago sangriento comenzó a dudar incontrolablemente. Escorpión. Aunque a menudo discutía con Scorpio y parecía estar en desacuerdo con él, en realidad se conocían desde hacía muchos años y tenían una relación cercana. De lo contrario, el señor demonio Escorpio no se habría sentido tan seguro al atacar la prohibición y dejar que los murciélagos de sangre la custodiaran. El señor demonio Escorpio no es muy veloz. Incluso en su mejor estado, podría no escapar de la persecución de Wookiee, además de que su fuerza se ha reducido considerablemente. Se podría decir que está al límite de sus fuerzas. En esta situación, si escapaba, dejando atrás al señor demonio Escorpio cuya fuerza estaba casi agotada, se podría decir que estaría condenado a muerte. Innumerables pensamientos cruzaron la mente del señor demonio murciélago sangriento. Al ver a Wookiee acercarse cada vez más, aún no podía resistirse a escapar. Escorpión apestoso, esta vez sí que me vas a matar. Con una maldición odiosa, el murciélago de sangre reveló su feroz apariencia. Con la vibración de sus alas de sangre, un terrible huracán se desató repentinamente, con un rastro de veneno de sangre, y atacó a Wookiee. «Rómpelo por mí». Había un toque de frialdad en sus ojos, y la espada en su mano de repente aumentó en poder, transformándose en un hermoso loto azul que floreció en el cielo estrellado. Bajo el estrangulamiento de la energía de la espada, el huracán ni siquiera pudo acercarse a Wookiee y fue aplastado directamente.
Ya no ocultaba su identidad y atacaba con todas sus fuerzas. La aterradora fuerza de Wu-Ki fue verdaderamente revelada a todos. Wu-Ki, como descendiente del maestro de la espada Chen Qing, ¿no te da vergüenza conspirar contra nosotros de una manera tan despreciable? Mirando fijamente a Wu-Ki, el señor demonio Escorpio maldijo con odio. ¿Cómo puede considerarse despreciable una pelea a vida o muerte? Wu-Ki arqueó las cejas y se burló con desdén. Además, tu plan anterior para lidiar conmigo también fue descarado. Es solo que el ganador se lo lleva todo. Esto no es una excusa, es la realidad. Si Wu-Ki no se hubiera hecho pasar por el señor demonio y hubiera engañado a los demás primero, si realmente hubiera venido a rescatar a la gente, sin saber la verdad y hubiera caído en la trampa asesina del oponente, también habría muerto. No hay lógica en la guerra. Lo único que importa es la vida y la muerte, la victoria o la derrota. Con un toque de crueldad en sus ojos, el señor demonio murciélago sangriento dijo con gravedad: Wu-Ki, conozco tus métodos. En circunstancias normales, no soy tu oponente, pero acabas de matar al asesino de hombres. No creo que puedas matarlo sin sufrir daño. Habiendo sido forzado a una situación desesperada por Wu-Ki, el señor demonio murciélago sangriento también desarrolló una determinación de luchar hasta la muerte. Como no eligió escapar en un primer momento, ya es demasiado tarde, aunque quiera escapar. En lugar de eso, mejor lucha hasta la muerte. Quizás pueda luchar por una oportunidad de sobrevivir. En un instante, los murciélagos de sangre temblaron y de repente, se convirtieron en innumerables murciélagos vampiros, corriendo hacia Wu-Ki. Estos vampiros ilusorios no son muy fuertes, pero son demasiados. A simple vista, hay al menos cientos de miles. Verlos sobrevolar en tal cantidad abrumadora, provocaría un hormigueo en la cabeza de cualquiera. Sus pupilas se encogieron repentinamente, y Wu-Ki no se atrevió a dudar. Inmediatamente abrió el reino de la espada del loto verde y arrastró directamente a estos murciélagos vampiros hacia él. Incluso Wu-Ki no pudo resistirse de frente a tantos murciélagos vampiros y solo pudo estrangularlos con la ayuda de las reglas mundiales del reino de la espada Qinglian. Si en realidad son murciélagos vampiro comunes y corrientes, sin importar cuántos haya, una vez atrapados en el mundo del loto verde, ya no representarán ninguna amenaza. Transformarse en el poder de las reglas del mundo real definitivamente no es una broma. Pero el problema es que el propio señor demonio murciélago sangriento también es un poderoso ser de nivel señor demonio. El poder de las reglas del mundo puede aniquilar a los murciélagos vampiros comunes, pero jamás a él. Bajo el estrangulamiento de la energía de la espada, estos murciélagos vampiros no fueron asesinados, pero más y más de ellos fueron asesinados. Uno se convirtió en dos se convirtieron en 4, cientos de miles de murciélagos vampiros se volvieron aún más bajo el estrangulamiento de la energía de la espada de Wu-Ki, y el número casi alcanzaba la marca del 1.000.000. Nadie que pueda entrar en el reino del señor demonio es un kaki suave, y todos tienen el poder mágico para salvar sus vidas. Hasta cierto punto, el poder mágico del señor demonio murciélago sangriento es incluso más difícil de manejar que el del asesino de hombres. Lo que es más importante, como dijo el señor demonio murciélago sangriento, era imposible que Wu-Ki saliera ileso después de matar por la fuerza al señor demonio humano en tan poco tiempo. Aunque el poder mágico de belleza momentánea es aterrador, con la fuerza actual de Wu-Ki, todavía no puede usarlo continuamente. Aunque el reino de la espada del loto verde sufrió la repercusión de la ley del tiempo para Wu-Ki, también sufrió ciertos daños. En poco tiempo, le sería imposible a Wu-Ki volver a usar el momento de la belleza. De lo contrario, bajo la repercusión de la ley del tiempo, todo el reino de la espada del loto verde podría ser destruido. Se puede decir que la razón por la que pudieron atacar y matar al carnicero antes fue el poder mágico de Shan Sanfanghua, que fue la verdadera razón de su victoria. Sin poder usar la belleza efímera, la fuerza de Wu-Ki solo alcanza el nivel de un gran poder ancestral común. Si realmente luchara contra el señor demonio murciélago sangriento, tendría que luchar para conocer el resultado. En tales circunstancias, la existencia del señor demonio Escorpio se vuelve extremadamente importante. En una batalla inicialmente muy igualada, si cualquiera de los dos bandos añadiera incluso el más mínimo peso, sería posible inclinar la balanza.
Aunque la fuerza del señor demonio Escorpio se ha agotado casi por completo, todavía no está completamente sin la capacidad de luchar. Aunque el señor demonio murciélago sangriento pudo escapar antes, no decidió abandonarlo. En tales circunstancias, le resulta aún más imposible abandonarlo y escapar. Silenciosamente, un rayo de luz azul apareció de repente entre los murciélagos vampiros que cubrían el cielo. Lo más aterrador de Escorpio no es el ataque frontal en sí, sino el ataque furtivo con la cola del escorpión. Ese toque de azul contiene el veneno más mortal. Incluso con el nivel actual de Wookiee, si fuera golpeado por el veneno de la cola del escorpión, probablemente estaría en peligro de muerte. Y ahora, el señor demonio Escorpio está listo para atacar, buscando una oportunidad para asestar un golpe fatal a Wookiee. Cuando los dos señores demonios unieron fuerzas, incluso Wookiee sintió la presión de la muerte. Capítulo 1052. Lucha a vida o muerte. La crisis de vida o muerte solo despertó el espíritu de lucha de Wookiee. Como cultivador de espadas, la lucha en sí es la forma más rápida de mejorar tu fuerza. Si tienes miedo al peligro, ¿por qué necesitas intervenir en estos asuntos? La anterior muerte de Mantu fue forzada por la situación, y tuvo que usar directamente el poder mágico de belleza efímera para resolver la crisis. Pero ahora, frente al señor demonio murciélago sangriento y al señor demonio escorpión, necesita confiar en las habilidades de Wookiee para lidiar con ello. Una batalla así es muy peligrosa, pero solo así se puede mejorar verdaderamente la propia fuerza. Sumido. La punta de la espada tembló levemente, y una mirada diferente apareció en los ojos de Wookiee. Bajo la protección del reino de la espada del loto verde, su dominio de las reglas de la esgrima se agudizó cada vez más. Prohibido. Con un fuerte grito, las reglas de la esgrima estallaron de repente, y la aterradora intención de la espada envolvió todo el vacío. Una espada lo rompe todo. Aunque existen muchos de estos murciélagos vampiro, su poder se debe en esencia a las reglas del Tao. Lo que Wookiee debe hacer ahora es erradicar de raíz las reglas del Tao del oponente. Bajo la influencia de las reglas de la espada, el color de la sangre que cubría a los vampiros se disipó repentinamente. Aprovechando esta oportunidad, Wookiee atacó de nuevo. Esta vez, los vampiros estrangulados por la energía de la espada no volvieron a transformarse, sino que fueron reducidos a polvo. Este cambio repentino también asustó al señor demonio murciélago sangriento. Aunque había desconfiado de Wookiee durante mucho tiempo, nunca imaginó que su dominio sobre las reglas de la esgrima alcanzaría un nivel tan aterrador. Aunque esta extraña ley prohibida no prohibirá por completo sus reglas del Dao, al menos el lugar donde las puntas de la espada de Wookiee inevitablemente se verán afectadas. En este punto, el señor demonio murciélago sangriento sabía muy bien en su corazón que si continuaba luchando solo, sería derrotado tarde o temprano. Pero afortunadamente todavía tenemos al señor demonio Escorpio. Mientras Wookiee usaba la ley prohibida para lidiar con los murciélagos vampiro, el señor demonio Escorpio finalmente aprovechó la oportunidad y reveló su verdadera forma. La aguja azul de la cola de escorpión atravesó el aire y se clavó directamente en el chaleco de Wookiee. Este ataque, tanto en términos de tiempo como de ubicación, fue sin duda perfecto, golpeando el momento exacto en el que la antigua fuerza de Wookiee se había agotado pero aún no se había generado una nueva fuerza. Incluso con la velocidad de reacción de Wookiee, fue demasiado tarde para bloquear el ataque. Soplo. En un instante, la aguja de la cola del escorpión atravesó repentinamente la piel de Wookiee, y el horrible veneno se extendió instantáneamente, destruyendo locamente la vitalidad en el cuerpo de Wookiee. En tan solo unas pocas respiraciones, la piel de Wookiee comenzó a supurar y el veneno se extendió por todo su cuerpo, como si fuera a corroer a Wookiee en su totalidad. Morir. Tras este ataque fatal, el señor demonio Escorpio recuperó su forma humana. Su rostro estaba un poco pálido, pero no podía ocultar la emoción. El señor demonio Escorpio confía muchísimo en el veneno de su cola de escorpión. Una vez apuñalado, ni siquiera un señor demonio fuerte podrá resistir la erosión de este veneno y morirá en un instante. Incluso si el alma pudiera escapar, sin el apoyo del cuerpo, no podría sostener la espada Cheng'in. ¿Cómo podría resistir el ataque del señor demonio murciélago sangriento?
Este ataque exitoso fue casi equivalente a declarar la victoria, así que ¿cómo podría no estar emocionado? El sucesor del maestro de la espada Chen Yin no hizo tantos preparativos antes solo para emboscar y matar a Uruki. Aunque pagó el precio de la vida del señor demonio, si pudiera matar a Uruki, definitivamente valdría la pena. Mientras lleve la espada Chen Yin de vuelta al palacio Xuantian, obtendrá innumerables beneficios. La contribución de Potian está justo frente a él, lo cual es suficiente para que él y el señor demonio murciélago sangriento triunfen. Sumido. El cuerpo de Wookiee se corroía a una velocidad visible a simple vista. Sin embargo, justo cuando él y el señor demonio murciélago sangriento creían que Wookiee estaba muerto y solo esperaban estrangular sus poderes mágicos, una aterradora luz de espada surgió repentinamente y se dirigió directamente a la cabeza del señor demonio escorpio. La cola del escorpión apuñaló a Wookiee, pero al mismo tiempo, la ubicación del señor demonio escorpión quedó completamente expuesta. Desafortunadamente, esta es la oportunidad que Wookiee estaba esperando. Si a cualquier otro ser humano le hubiera picado la cola del escorpión, probablemente estaría muerto. Pero podría no ser el caso de Wookiee. En el momento en que la cola del escorpión picó a Wookiee, activó nuevamente su cuerpo inmortal. El cuerpo inmortal condensado con la ayuda del antiguo dragón oscuro sigue siendo efectivo incluso cuando uno alcanza el nivel de los antiguos poderosos. Casi al instante, el cuerpo de Wookiee se recuperó gracias a la estimulación de la sangre del dragón abisal. Por el contrario, aprovechando la oportunidad, Wookiee atacó con su espada. Antes de que el señor demonio escorpio pudiera reaccionar, la cola de escorpión que acababa de atravesar a Wookiee fue cercenada por esta espada. ¡Ah! Con un grito, el señor demonio escorpio retrocedió frenéticamente. Un charco de sangre azul aún se extendía en el vacío, y la cola de escorpión medio cortada parecía aún más impactante. Inmortalidad. Imposible. Eres humano, ¿cómo puedes ser inmortal? El señor demonio escorpio fue golpeado con fuerza en un instante y gritó con incredulidad. En ese momento, efectivamente sintió el aliento de la sangre del antiguo dragón oscuro de Wookiee. Este es un ser humano. ¿Cómo pudo poseer la esencia de la sangre del antiguo dragón oscuro y volverse inmortal? El señor demonio escorpio, que ya estaba exhausto, de repente sufrió un golpe tan severo que esta vez perdió por completo la fuerza para luchar de nuevo. De hecho, si el señor demonio murciélago sangriento no hubiera venido a matarlo, quizás no habría podido escapar de la espada de Wookiee. Pero para Wookiee, esto es suficiente. Con un dejo de sarcasmo en sus labios, Wookiee dijo fríamente: «Señor demonio murciélago sangriento, eres el único que queda ahora. Quiero ver cuántas espadas más puedes bloquear». Herir gravemente al señor demonio escorpio y eliminar este peligro oculto inmediatamente hizo que Wookiee estuviera ansioso por pelear. El señor demonio murciélago sangriento le ejerció mucha presión. Mató al carnicero con su fugaz belleza y se recuperó con la ayuda de su cuerpo inmortal para herir gravemente al señor demonio escorpio. Se puede decir que Wookiee empleó todos sus recursos y consumió una gran cantidad de energía. Pero incluso en esta situación, Wookiee todavía no mostraba ningún miedo, sino que estaba lleno de espíritu de lucha. En una pelea uno contra uno, sin importar cuán extraños fueran los métodos del señor demonio murciélago sangriento, estaba seguro de que podía derrotarlo. De hecho, para Wookiee, esta es una oportunidad para perfeccionar sus habilidades con la espada. Aunque la pelea con los murciélagos de sangre no fue larga, le dio a Wookiee algunas ideas más. La espada puede romperlo todo, y quizás sea incluso más fuerte. De esta manera, es obvio que el señor demonio murciélago sangriento se ha convertido en la mejor piedra de prueba de espada a los ojos de Wookiee. En un instante, incluso el señor demonio murciélago sangriento finalmente mostró una pizca de miedo en sus ojos y tuvo la idea de huir. Para él, la situación ya era bastante mala. Sin embargo, al instante siguiente, la aparición de una energía misteriosa en el cielo estrellado sin duda empujó al señor demonio murciélago sangriento al abismo. Maestro taoísta Qiankun. La situación no estaba clara antes, y el maestro taoísta Qiankun no se atrevió a abrir la prohibición precipitadamente para ayudar.
Sin embargo, con la muerte del señor demonio Masacre, el señor demonio Escorpio resultó gravemente herido, y el maestro taoísta Qian Kun vio la situación con claridad. En un momento como este, naturalmente no desaprovecharía la oportunidad de derrotar al perro oprimido. En un instante, abrió la prohibición, se dirigió directamente al cielo estrellado y atacó al señor demonio murciélago sangriento. El universo es uno. Como un ser humano poderoso del nivel de señor Dao, el señor Dao Qian Kun no es, por supuesto, demasiado débil. Si luchara contra el señor demonio Escorpio o el señor demonio murciélago sangriento en su apogeo, podría no ganar, pero intervenir en esta situación sin duda sería la gota que colma el vaso. Al ver la aparición del maestro taoísta Qian Kun, el maestro demonio murciélago de sangre y el maestro demonio Escorpio finalmente abandonaron su última esperanza y cayeron en la desesperación total. Jaja, el maestro de la espada del loto verde sí que merece su reputación. Gracias por tu ayuda. Entre carcajadas, el maestro taoísta Qian Kun ya había llegado. Sin decir palabra, movilizó directamente su energía para atacar al maestro demonio murciélago sangriento. Maestro Qian Kun, de nada. Sin embargo, aún no necesito su ayuda. Solo encárguese del señor demonio Escorpio. También quiero probar el método del murciélago sangriento. Wu Qi levantó las cejas y habló en voz baja. Con la ayuda del maestro taoísta Qian Kun, el señor demonio murciélago de sangre moriría naturalmente sin lugar a dudas, pero en esta situación, Wu Qi fue demasiado desdeñoso para pedirle ayuda a alguien más. Un señor demonio murciélago de sangre no es nada, y ahora está aprovechando esta oportunidad para perfeccionar su esgrima. Con un cambio de opinión, el maestro taoísta Qian Kun comprendió lo que quería decir Wu Qi y asintió de inmediato. No se preocupe, maestro de la espada Qing Lian. Me encargaré de matar al señor demonio escorpión celestial y a los demás demonios de fuera del dominio. El señor demonio murciélago sangriento quedará en sus manos. Antes de hablar, el maestro taoísta Qian Kun corrió hacia el señor demonio escorpio. El señor demonio escorpio, ya gravemente herido, no era rival para el maestro taoísta Qian Kun. En apenas unas pocas respiraciones, quedó completamente destrozado y casi no le quedaban fuerzas para defenderse. Aunque el señor demonio murciélago sangriento ofreció algo de ayuda, no tenía tiempo que perder en esta situación. Señor demonio murciélago sangriento, no digas que no te di una oportunidad. Vamos, hazlo lo mejor que puedas. Si logras derrotarme, podrás escapar. Con un toque de gran espíritu de lucha en sus ojos, Wu Qi habló con voz fría. Mirando a los ojos de Wu Qi, aunque el señor demonio murciélago sangriento entendió la intención de Wu Qi, no pudo hacer nada en este punto. A menos que esté dispuesto a ser golpeado hasta la muerte por Wu Qi, no tendrá más opción que luchar hasta la muerte. Si luchas desesperadamente, podrá haber un rayo de esperanza, pero si no luchas desesperadamente, realmente morirás. En ese momento, el señor demonio murciélago sangriento también dejó de lado la vida y la muerte. De acuerdo. Como desees, también quiero ver lo aterrador que es el descendiente del maestro de la espada Cheng Yin. Matar. En un instante, una intención asesina lo abrumó, y la sangre del señor demonio murciélago sangriento hirvió. Quemó directamente su propia esencia de sangre, liberando por completo todo el poder de su cuerpo. Los murciélagos vampiros en el cielo eran como una aterradora marea de maldad, rodando locamente hacia Wu Qi. Ya no me aferro a ninguna esperanza, esta es la pelea más loca. Los fuertes del reino del señor demonio luchan con todas sus fuerzas. Ese poder es, sin duda, suficiente para conmover a cualquiera. Incluso el maestro taoísta Qian Kun, que estaba a un lado, no pudo evitar tomar aire en secreto en ese momento. No es exagerado decir que, ante semejante señor demonio murciélago de sangre, probablemente simplemente se daría la vuelta y huiría. Si se desatara una verdadera pelea, no tendría ninguna posibilidad de ganar. En ese momento, ni siquiera él pudo evitar sentirse más preocupado por Wu Qi. Capítulo 1053. ¿Cuánto vale la cara? La resistencia del papel y la resistencia real son dos conceptos diferentes. A primera vista, Wu Qi acababa de entrar en el reino de las grandes potencias ancestrales.
Sin mencionar que, comparado con el señor demonio murciélago sangriento, seguía siendo muy inferior al maestro taoísta Qiankun. Pero, de hecho, Wookiee logró matar al señor demonio asesino de hombres e hirió gravemente al señor demonio escorpión bajo el asedio de los señores demonio murciélago sangriento y escorpión. Tal inteligencia y medios no se pueden explicar por su aparente fuerza. Es lo mismo ahora. Si solo se mira superficialmente, Wookiee no tiene ninguna posibilidad de vencer al señor demonio murciélago sangriento, que le quema la sangre. Pero a pesar de la distancia, el maestro taoísta Qiankun aún puede percibir la confianza y el espíritu de lucha entre las cejas de Wookiee. Cuando el maestro taoísta Qiankun ya había llegado y estaba seguro de la victoria, Wookiee no decidió unir fuerzas con él para matar al señor demonio murciélago sangriento. En cambio, insistió en desafiarlo solo y aprovechó la oportunidad de la batalla para perfeccionar su esgrima. Este tipo de vigor no existe en él hoy, ni en ningún otro ser humano. Tal como dijo el señor demonio Wuan, la esperanza para el futuro de la raza humana reside en las generaciones más jóvenes como Wookiee y Anveichen, que salieron de la tierra del caos, en lugar de en estos antiguos poderosos que han sobrevivido a la antigua guerra hasta el presente. Mientras estos pensamientos pasaban por la mente del maestro taoísta Qiankun, Wookiee ya había comenzado a luchar ferozmente con el maestro demonio murciélago de sangre nuevamente. Frente al desesperado señor demonio murciélago sangriento, Wookiee no eligió enfrentarlo de frente con su poder mágico de 10.000 espadas regresando a una. Aunque podría ser posible ganar si realmente luchara duro, este enfoque de fuerza bruta no mejoraría en absoluto la habilidad con la espada de Wookiee. Sería demasiado vergonzoso si actuaras imprudentemente con la espada Chengyin en tu mano. Desde que Wookiee obtuvo la intención de la espada Chengyin, comprendió una cosa: nada en este mundo es perfecto. Ya sea que se trate de esgrima, poderes mágicos o restricciones, es inevitable que haya fallas. Mientras puedas encontrar el defecto, podrás romperlo fácilmente. Ahora los poderes mágicos del señor demonio murciélago sangriento son los mismos. El cielo está lleno de murciélagos vampiros, aparentemente impecables y casi imposibles de eliminar, pero en realidad siguen siendo solo una especie de poder mágico y, naturalmente, también tienen defectos. Ahora, lo que Wookiee tiene que hacer es encontrar el defecto y romperlo con la espada. La espada lo rompe todo. Este poder mágico, creado por Wookiee al demostrar su verdad en el inframundo, fue recuperado por él. Era verdaderamente omnipresente, abarcando toda su comprensión del camino de la espada. La ley prohibida se pone en vigor, y donde quiera que apunte la espada, es invencible. Sin embargo, a pesar de los desesperados esfuerzos del señor demonio murciélago sangriento, Wookiee seguía reprimido. Las reglas prohibidas solo le permitían mantener el statu quo y no dañar a los murciélagos. Pero le era igualmente imposible escapar, luchando o incluso matar al señor demonio murciélago sangriento. La situación ahora está en un punto muerto y el señor demonio murciélago sangriento se siente aliviado. Aunque la esgrima de Wookiee es extremadamente extraña, su propia fuerza aún es limitada. Acaba de acceder al reino del antiguo gran poder. El poder del reino de la espada Qingliang aún está muy por debajo del señor demonio murciélago sangriento. Hoy en día, este estilo de lucha es básicamente una batalla de desgaste. Quien no aguante primero, perderá. En este sentido, el propio señor demonio posee grandes ventajas innatas. Su poderoso cuerpo le permite resistir más tiempo en combates desesperados. Se puede decir que si no hay un cambio inesperado después de luchar hasta este punto, Wookiee está condenado al fracaso. Wookiee, ¿aún cumples tu palabra? En medio de los murciélagos de sangre que llenaban el cielo, la voz sombría del señor demonio murciélago de sangre resonó nuevamente. Aunque desde la perspectiva actual, sin duda ganará al final, si llega a ese punto, sus fuerzas se agotarán inevitablemente. Para entonces, si el maestro taoísta Qiankun toma medidas, solo podrá sacar ventaja. En este caso, naturalmente no quería pelear con Wookiee y ambos sufrirían pérdidas. Vio la casualidad de que Wookiee había dicho antes que mientras el señor demonio murciélago sangriento pudiera derrotarlo, lo dejaría escapar. Ahora, el señor demonio murciélago sangriento quería usar esto para contener a Wookiee, obligarlo a admitir la derrota y dejarlo ir.
Desafortunadamente, obviamente sobreestimó la confiabilidad de Wookiee. Sin pestañear, Wookiee dijo con seguridad: Señor demonio murciélago sangriento, esto es una guerra. Tú y yo somos enemigos mortales. ¿Cómo puede darse por terminada sin una lucha a vida o muerte? Maestro Qian-kun, por favor, vigíleme. Sí, por desgracia, muero a manos del señor demonio murciélago sangriento, deberá matar a este oficial para vengarme. Tan pronto como se dijeron estas palabras, no solo el señor demonio murciélago de sangre se enojó de ira, incluso el maestro taoísta Qian-kun no pudo evitar sonreír amargamente. ¿Qué pasó con la promesa de que un hombre de verdad debe cumplir su palabra? Tu pequeña bestia, te mataré. El señor demonio murciélago sangriento enfureció cuando Wookiee le cortó la retirada. Quemó su sangre vital de nuevo, sin dudarlo, y se dirigió hacia Wookiee para estrangularlo. Al mirar al señor demonio murciélago de sangre que casi se había vuelto loco, el maestro taoísta Qian-kun no pudo evitar sentir lástima en su corazón. El estilo de pintura cambió tan rápido. Incluso desde su perspectiva, podía sentir que las palabras de Wookiee iban dirigidas a él. Si por desgracia moría a manos del señor demonio murciélago sangriento, debía vengarse. Esto básicamente le recordaba que si no podía ganar, no tenía que preocuparse y podía intervenir y matar al señor demonio murciélago sangriento. Además, aunque Wookiee no lo mencionara, observaba desde un costado. Podría simplemente quedarse sentado viendo cómo Wookiee caía en peligro. Si realmente hubiera peligro, incluso si Wookiee no estuviera de acuerdo, actuaría. Sin embargo, decir esto ahora sería como clavar un cuchillo en el corazón del señor demonio murciélago sangriento, cortando su última esperanza. Este tipo realmente hace honor a su nombre. Por un momento, el maestro taoísta Qian-kun también usó su conciencia divina para concentrarse en la situación de batalla, para asegurarse de poder intervenir a tiempo para salvar a Wookiee cuando fuera necesario. De esta manera, a pesar de que el maestro taoísta Qian-kun aún no había tomado medidas, el señor demonio murciélago de sangre tuvo que dedicar parte de su energía para protegerse del maestro taoísta Qian-kun. Parece que esto es solo un pequeño cambio, pero de hecho, en una batalla tan feroz, tal distracción es suficiente para afectar el resultado de la batalla. Wookiee, que se sentía un poco sin aliento debido a la presión, aprovechó la oportunidad para respirar aliviado después de escuchar solo unas pocas palabras. De hecho, Wookiee no tenía intención de pedirle al maestro taoísta Qian-kun que interviniera. Lo dijo simplemente para engañar. Quería usarlo para contener al señor demonio murciélago sangriento y darle más oportunidades de descubrir las fallas en sus poderes mágicos. Después de todo, para Wookiee, el propósito es usar al señor demonio murciélago sangriento para mejorar su esgrima. En cuanto a lo demás, ¿qué importa? Por supuesto, con su fuerza y estatus actuales, hacerlo es un tanto vergonzoso. Pero ¿cuánto vale la cara? Capítulo 1054. La espada mata al murciélago sangriento y se vuelve famoso. Hay muchas personas desvergonzadas, pero Wookiee es probablemente el único en el mundo que se ha cultivado hasta el reino del gran poder antiguo y todavía es tan desvergonzado. Lo que hizo que el señor demonio murciélago sangriento se sintiera aún más desesperado fue que un tipo desvergonzado como Wookiee en realidad tenía un talento tan pervertido. A medida que pasaba el tiempo, el señor demonio murciélago de sangre de repente se dio cuenta de que Wookiee se estaba volviendo cada vez más familiarizado con sus ataques. Si antes había podido reprimir a Wookiee sin la amenaza del maestro taoísta Qian-kun, entonces, después de este retraso, pronto descubrió que incluso si ignoraba la amenaza del maestro taoísta Qian-kun, todavía le resultaba difícil reprimir a Wookiee. No es que su fuerza se haya debilitado, sino que Wookiee se ha familiarizado cada vez más con sus ataques y se ha vuelto más fuerte. Este descubrimiento conmocionó y enfureció al señor demonio murciélago sangriento. E inmediatamente abandonó su vigilancia contra el maestro taoísta Qian-kun y atacó de nuevo a Wookiee con todas sus fuerzas. Lamentablemente, esta constatación llegó demasiado tarde. Señor demonio murciélago sangriento, si este es el límite de tus habilidades, me temo que morirás aquí incluso sin la ayuda del maestro taoísta Qian-kun. Con un brillo en sus ojos, Wookiee habló de repente. El señor demonio murciélago de sangre se transformó en una aterradora oleada de murciélagos de sangre.
Estos murciélagos de sangre eran su verdadera forma y también podían considerarse las reglas de su mundo. Atacarlos era como atacar las reglas de su mundo, por lo que se convirtieron en monstruos inmortales, y cuanto más los mataban, más se transformaban. En esencia, Wookiee en realidad estaba tratando de competir contra las reglas mundiales del otro partido. Pero no importa cuáles sean las reglas del mundo, siempre habrá fallas. Incluso el todopoderoso Dao Celestial puede no ser perfecto. Wookiee continuó luchando y poniendo a prueba al señor demonio murciélago sangriento, lo que en realidad era un proceso de encontrar fallas en las reglas del mundo de la otra parte. La espada lo rompe todo. Es solo una afirmación general. De hecho, si quieres romperla, primero debes comprender el método de la otra parte. Para Wookiee, una vez que se familiariza con las reglas del mundo de la otra parte, significa que puede romper la ley con la espada. En medio del silbido, la hermosa luz de la espada surgió de repente, como si un loto verde floreciera de repente entre el grupo de murciélagos de sangre. Prohibido. Era la misma ley prohibida, pero ahora, cuando era utilizada por Wookiee, el poder era completamente diferente. Antes, Wookiee solo podía defenderse desesperadamente de los ataques de los murciélagos de sangre, pero ahora, Wookiee puede encontrar vagamente los cuerpos reales de los murciélagos de sangre, siguiendo los rastros entre el enjambre de murciélagos de sangre. Después de todo, los millones de murciélagos de sangre en el cielo eran solo un encubrimiento. El mismo señor demonio murciélago de sangre en realidad se había estado escondiendo entre ellos. Pero en circunstancias normales, sería imposible encontrarlo entre estos millones de murciélagos de sangre. El señor demonio murciélago sangriento había sido derrotado antes, pero nadie había encontrado su verdadera forma. Esta era también la fuente de su confianza. Incluso si el maestro taoísta Qian Kun interviniera y uniera fuerzas con Wookiee para rodearlos y matarlos, estaba seguro de que podría resistir durante mucho tiempo con este grupo de murciélagos de sangre. Pero ahora, con esta espada, la ley originalmente inquebrantable parecía romperse por completo en un instante. La luz de la espada de repente atravesó todos los disfraces falsos y apareció en el lugar donde estaba el cuerpo del señor demonio murciélago de sangre con una precisión increíble. Soplo. Sorprendido, este único golpe de espada hirió repentinamente el origen del señor demonio murciélago sangriento, haciéndolo escupir sangre. Al mismo tiempo, casi una décima parte de los murciélagos sangrientos en el cielo desaparecieron en un instante. Imposible. El señor demonio murciélago sangriento fue herido por la espada y enloqueció por completo. Gritó con incredulidad. Imposible. ¿Cómo pudiste encontrar mi cuerpo real? Es imposible. Debiste haberlo adivinado. ¡Qué infantil! Con una leve sonrisa en su rostro, Wookiee dijo con calma. Nada en este mundo es perfecto y nada es imposible, señor demonio murciélago de sangre, ya has perdido. Mientras hablaba, la luz de la espada se iluminó de nuevo, y el magnífico loto verde floreció de nuevo entre el grupo de murciélagos de sangre. La punta de la espada golpeó el cuerpo del señor demonio murciélago de sangre con la misma precisión incomparable. Otra bocanada de sangre brotó a borbotones, y el grupo de murciélagos de sangre se encogió de nuevo. Esta vez, el líder de los demonios murciélagos de sangre no tuvo más remedio que creerlo. Un golpe podría atribuirse a la buena suerte de Wookiee, pero golpear su cuerpo 2 veces en un periodo de tiempo tan corto no podría explicarse por la suerte. Aunque hasta ahora, Bloodba todavía no entiende cómo lo hizo Wookiee, los hechos están frente a él y no puede refutarlos. De hecho, sin mencionar al señor demonio murciélago de sangre, incluso el maestro taoísta Qian Kun a su lado quedó atónito por esta escena. ¿Quién podría creerlo si no lo viera con sus propios ojos? ¿Por qué? Preguntó con odio el señor demonio murciélago sangriento, con un dejo de locura en su voz. Porque el origen permanece inalterado. Con un rastro de lástima en sus ojos, Wookiee explicó con voz fría. Los murciélagos de sangre son las reglas de su mundo. Todas las reglas deben tener reglas, no importa cómo cambien los murciélagos de sangre, todos están impulsados por el origen. Un truco es solo un truco después de todo, señor murciélago demonio sangriento, has establecido las reglas del mundo con este falso poder mágico, que ya te ha llevado por mal camino.
Aunque puedas ser desenfrenado por un tiempo, ¿cómo podrás vislumbrar la gran verdad? Wookiee dijo estas palabras al señor demonio murciélago de sangre, pero también a sí mismo. No hay atajos en el camino hacia el éxito. La forma de practicar del señor demonio murciélago sangriento es tomar atajos. Al enfrentarse a un experto con una fuerza similar, puede tomar la delantera por sorpresa. Sin embargo, al encontrarse con un verdadero experto, se expone a fallas fatales. Desafortunadamente, aunque la fuerza de Wookiee no es más fuerte que la del señor demonio murciélago sangriento, su reino en el manejo de la espada está mucho más allá del señor demonio murciélago sangriento. Una vez que lo vio, para Wookiee, la amenaza que representaba el señor demonio murciélago sangriento era en realidad mucho menor que la que representaban el señor demonio escorpio y el señor demonio asesino de hombres. La razón por la que se atrevió a decir todo esto fue porque, en este punto, Wookiee ya estaba seguro de que incluso si el señor demonio murciélago sangriento entendía, sería demasiado tarde para que él hiciera cambios. Es más, las cosas a este nivel no se pueden entender simplemente explicándolas. Sin el estado mental correspondiente, por muy claramente que se explique, si no entiendes, seguirás sin entender. En un instante, Wookiee atacó de nuevo, y el enjambre de murciélagos de sangre en el cielo colapsó por completo en menos de una barra de incienso. Bajo el estrangulamiento constante del reino de la espada del loto verde, solo se volverá más fácil. En medio de los rugidos locos del señor demonio murciélago sangriento, Wookiee cortó tranquilamente con la última espada, cortando por completo el último aliento de vida del señor demonio murciélago sangriento. Los murciélagos de sangre en el cielo se disiparon por completo, y lo que quedó fue solo el cadáver de ese enorme murciélago de sangre. Habiendo presenciado esta batalla con sus propios ojos, el maestro taoísta Qian Kun sintió una conmoción en su corazón que también es difícil de describir con palabras. Una espada como esta no tiene parangón en el mundo. ¿Es este el sucesor del maestro espada Chen Guilin? En ese momento, el maestro taoísta Qian Kun pareció poder prever lo brillante que sería el futuro de Wookiee. A partir de la batalla de hoy, el nombre del maestro de la espada del loto verde seguramente se hará famoso en todo el mundo y brillará intensamente en el cielo estrellado para siempre. Capítulo 1055 Reminiscencias. Saludos al maestro de la espada del loto azul. Cuando Wookiee pisó la estrella donde se encontraba el maestro taoísta Qian Kun, el sonido rugiente lo ahogó instantáneamente. Estas personas también fueron testigos de la guerra anterior. No sabían cuánto se había preparado Wookiee para esta batalla. Solo vieron que, con su propia fuerza, había matado a 3 señores demonios uno tras otro en tan poco tiempo, cambiando la situación y salvándolos a todos. Los tiempos difíciles requieren héroes, y cuando los tiempos son tan difíciles para la humanidad, los héroes son aún más necesarios. La apariencia de Wookiee sin duda cumple con este requisito, por lo que puede ganar fácilmente la confianza y la admiración de los demás. Jaja. No solo a ellos, también te debo un gran favor esta vez. Si puedo serte útil en el futuro, no diré ni una palabra. Palmeando el hombro de Wookiee con una sonrisa, el maestro taoísta Qian Kun dijo con seriedad. Cuando estas palabras salen de la boca del maestro taoísta Qian Kun, tienen un significado diferente. Se podría decir que son una promesa. Incluso si se encuentra con una situación peligrosa en el futuro, siempre que Wookiee abra la boca, el maestro taoísta Qian Kun definitivamente lo ayudará con todas sus fuerzas, incluso a costa de su vida. No lo merezco. Agitando la mano, Wookiee dijo. Pero, hablando de eso, hay algo con lo que necesito tu ayuda ahora. Después de la batalla, Wookiee todavía era muy humilde y lo llamó mayor la primera vez que abrió la boca. Aunque lógicamente, la fuerza actual de Wookiee no es inferior a la del maestro taoísta Qian Kun, y pueden ser tratados como iguales, pero, todos son humanos poderosos de todos modos, y llamarlo mayor no causará ninguna pérdida, entonces, ¿por qué dudar? Tras una pausa, Wookiee explicó de inmediato. Tengo una vieja amiga llamada Siwa. Ella está aquí contigo, mayor. La razón por la que Wookiee vino aquí con tanta prisa esta vez fue por el señor demonio Siwa. Ahora que la crisis se ha resuelto, naturalmente está deseando conocer al señor demonio Siwa. Eso es fácil. Asintiendo, el maestro taoísta Qian Kun asintió sin dudarlo.
Mientras hablaba, se giró y ordenó. Ven aquí, ¿no oíste lo que dijo el maestro de la espada King Lian? ¿Por qué no vas a invitarlo rápidamente? Después de dar la orden, el maestro taoísta Qian Kun inmediatamente ordenó a la gente que preparara un banquete para celebrar. Antes de que terminara el banquete, alguien vino a buscar al señor demonio Siwa. Aunque no lo había visto durante miles de años, Wu-Qi lo reconoció de un vistazo cuando el señor demonio Ua Púrpura apareció ante él. Sin esperar a que el señor demonio Siwa hablara, Wu-Qi se inclinó y dijo: Wu-Qi saluda al señor demonio Siwa. Al escuchar las palabras de Wu-Qi, el maestro taoísta Qian Kun quedó un poco aturdido, pero luego recordó que Wu-Qi venía de la tierra del caos y se sintió aliviado. No vuelvas a mencionar el título de señor demonio, o se reirán de ti. El señor demonio Siwa negó con la cabeza después de sonreír con amargura, pero aún así aceptó el regalo de Wu-Qi. Sin mencionar su relación anterior con Wu-Qi, solo basándose en la relación entre Wu-Qi y Yuan Ziyi, era digno del respeto de Wu-Qi. Sin embargo, realmente ya no se atrevía a aceptar el título de señor demonio. Tras llegar fuera del dominio, finalmente comprendió lo que quería decir el señor demonio. Poseía un gran talento, pero ahora, después de tanto tiempo, apenas había traspasado el umbral de convertirse en un señor demonio. ¿Cómo podía atreverse a llamarse a sí mismo señor demonio? Entonces te llamaré abuelo como Ziyi. Wu-Qi se rió entre dientes y luego explicó en voz baja. No te lo he dicho todavía. Antes de eso, Ziyi y yo ya estábamos casados. Esta frase hizo que el señor demonio de la flor púrpura revelara de inmediato una alegría difícil de disimular. Bien, bien. Bien. ¿Qué hay de Ziyi? ¿Está bien? No te preocupes, abuelo. Todo está bien. Te contaré los detalles más tarde. Después de todo, todavía está el asunto del maestro taoísta Qian Kun, por lo que recordar el pasado debe dejarse de lado por el momento. Sin embargo, tras la conversación entre Wu-Qi y el señor demonio Siwa, el maestro taoísta Qian Kun también se enteró de la identidad del señor demonio Siwa y ya no podía tratarlo como un simple amigo de Wu-Qi. Naturalmente, su actitud mejoró mucho e invitó al señor demonio Siwa a sentarse con él. El banquete duró hasta la medianoche antes de finalizar. Wu-Qi rechazó otros arreglos del maestro taoísta Qian Kun y regresó a la habitación con el maestro demonio Siwa. Luego le contó brevemente lo sucedido tras su separación. Cuando escuchó que la reina madre interfirió en el día de la boda y Zhou Boyan murió, incluso el señor demonio Ua Púrpura no pudo evitar cambiar de color con horror. En su pequeño mundo, presenció el ascenso de Wu-Qi desde la oscuridad, paso a paso. Naturalmente, conocía la relación entre Wu-Qi y Zhou Boyan. Incluso él podía imaginar el duro golpe que la muerte de Zhou Boyan le había causado a Wu-Qi. Por el contrario, las emociones de Wu-Qi se estabilizaron mucho cuando habló de esto. No es que los sentimientos de Wu-Qi por Zhou Boyan se hayan desvanecido, sino que Wu-Qi ya ha decidido rescatarlo del largo río del tiempo. Con esperanza y determinación, naturalmente parece mucho más tranquilo. Las cosas se simplificaron mucho después de eso. Después de que Wu-Qi terminó de explicar todo esto, preguntó sobre la entrada del señor demonio Siwa al dominio exterior. Resultó que cuando el señor demonio Siwa fue al reino demonio en busca de Yuan Ziyi, quedó atrapado accidentalmente en la turbulencia del espacio. Creyó estar muerto, pero de alguna manera fue arrastrado a las ruinas de un antiguo y poderoso ser, donde permaneció durante casi 1000 años. Cuando el señor demonio Siwa obtuvo la herencia de la otra parte, reapareció y se encontraba justo fuera del reino. Al señor demonio Siwa le costó mucho comprender su situación, pero el sello de la tierra del caos no era ninguna broma. Por muy ansioso que estuviera, no había vuelta atrás y solo podía seguir así. Sin embargo, el señor demonio Siwa no obtuvo nada fuera del dominio. Además de mejorar su propia fuerza, también se encontró con muchos viejos amigos. Mo Yan, Chang Chun Senren y algunas personas con las que Wu-Qi no está familiarizado. Tal como Wu-Qi había adivinado antes, cuando el sello se aflojó, muchos de ellos sufrieron accidentes cuando ascendieron al reino superior y aparecieron directamente fuera del dominio. Pero después de llegar fuera del territorio, la raza humana se encontró en una situación difícil, y cada uno tuvo sus propias experiencias, por lo que se separaron nuevamente.
Relativamente hablando, la persona con el nivel de cultivo más alto hoy podría ser Moyan. Según el señor demonio Siwa, cuando contactó con Moyan por última vez hace 1000 años, este estaba a punto de entrar en el reino del señor estelar. Después de tantos años, no puede afirmar si se ha convertido en una gran potencia ancestral, pero al menos debería poseer la fuerza del señor estelar. Además, Wookiee también aprendió del señor demonio Ua Púrpura que el dragón negro también había salido al mundo exterior, pero que no tenía ningún sentido de pertenencia a la raza humana. Cuando Wookiee y Zhou Boyan no estaban allí, el dragón negro no se preocupaba por nadie más. Tras salir del dominio, se fue por su cuenta y ahora se desconoce su paradero. Con el talento del dragón negro, le sería fácil integrarse en la vida de los demonios de fuera del dominio. Sin embargo, si realmente se relacionaba con ellos, lo más probable era que se convirtiera en un enemigo si se reencontraban en el futuro. Hablando de esto, Wookiee no pudo evitar suspirar en su corazón. Sin embargo, estas son cosas del futuro y no hay necesidad de considerarlas por ahora. Las decisiones convergen. Capítulo 1056 Crisis inesperada sin palabras en toda la noche. Al día siguiente, Wookiee acababa de levantarse cuando recibió una mala noticia. La noticia de la muerte de los 3 señores demonio, Escorpio, Masacre y Murciélago Sangriento, se extendió por el palacio Xuantian, causando un gran revuelo. Se rumoreaba que el señor demonio Cuervo Negro ya había llegado en persona a la galaxia Escorpio, y llegaría en 1 o 2 días como máximo. Al mismo tiempo, los demonios extraterritoriales de los campos estelares cercanos también habían recibido órdenes estrictas de bloquear toda la galaxia Escorpio. En esta situación, sería fácil para Wookiee y el maestro Qian-kun avanzar, ya que estos demonios ordinarios de fuera del dominio no podrían detenerlos en absoluto. Pero otras personas no poseen esta habilidad. No es algo que se pueda lograr en tan solo unos días si quieren escapar de la galaxia Escorpio. Además, hay una gran cantidad de demonios de fuera del dominio que se reúnen para bloquearlos y cazarlos. Parecía que de la noche a la mañana la situación había vuelto a deteriorarse y era mucho más peligrosa que antes. La noticia vino de la maestra taoísta Mei Lan, y ha sido confirmada. He bloqueado la noticia, pero no puedo mantenerla en secreto por mucho más tiempo. Después de despedir a todos, el maestro taoísta Qian-kun le explicó a Wookiee con una sonrisa irónica. ¿Por qué no puedes mantenerlo en secreto? Wookiee levantó ligeramente las cejas y preguntó con voz profunda. Wookiee había experimentado cosas similares antes, por lo que naturalmente entendió que tales noticias eran absolutamente inapropiadas para contar. De lo contrario, una vez que se causara pánico, la situación solo empeoraría. Con una sonrisa irónica, el maestro Dao Qian-kun explicó. Según la convención, una vez atacados por los demonios de fuera del dominio, todos deben huir dentro de los 3 días posteriores al levantamiento del asedio. Los demonios de fuera del dominio son mucho más fuertes que nuestra raza humana. Si nos movemos juntos, quedaremos expuestos fácilmente. Por lo tanto, la convención es huir por separado y buscar refugio con otras potencias humanas. Así que, me temo que a partir de hoy, algunos empezarán a irse, pero esta vez, la reacción de los demonios de fuera del dominio es demasiado rápida. Si queremos ocultárselo, me temo que morirán en vano. Estas palabras inmediatamente hicieron que Wookiee cayera en silencio. Nadie puede permitir que esta gente muera en vano, así que la noticia no puede ocultarse. Lo peor es que, no hay manera de resolver esta situación. ¿Qué tan fuerte es el señor demonio Cuervo Negro? Después de un momento de silencio, Wookiee no pudo evitar preguntar de nuevo. Si no puede escapar, solo puede resistir. Si el señor demonio Cuervo Negro no es demasiado fuerte, Wookiee puede intentar matarlo de nuevo para rescatarlo. Aunque es un poco arriesgado, con el poder mágico de la belleza efímera, puede que no sea imposible lograrlo. Sé lo que estás pensando, pero, si el señor demonio Cuervo Negro viene en persona, tú y yo no podremos detenerlo. Sacudiendo la cabeza, el maestro taoísta Qian-kun suspiró. El señor demonio Cuervo Negro es uno de los señores demonios más poderosos bajo el mando del señor Xuantian. Su fuerza está mucho más allá del alcance de los señores demonios Escorpión y Murciélago Sangriento. Digámoslo así.
Incluso si 10 o 20 señores demonios de la fuerza de Escorpio unieran fuerzas, me temo que no podrían competir con el señor demonio Cuervo Negro. Entre los seres poderosos de nuestra raza humana, los únicos que se atreven a afirmar que pueden derrotar definitivamente al señor demonio Cuervo Negro son probablemente el señor demonio Wuhan, el señor Buda Gila y el señor Dao Uji. Probablemente solo haya un puñado de personas que apenas puedan enfrentarse al señor demonio Cuervo Negro, y la mayoría están restringidas por los maestros del Palacio Xuantian y no se atreven a moverse en absoluto. Al escuchar esto, Wookiee no pudo evitar quedarse sin aliento. Aunque Wookiee siempre supo que la raza humana estaba en decadencia en comparación con los demonios de fuera del dominio, nunca lo había comprendido intuitivamente. Hasta ese momento, finalmente comprendió lo débil que era la raza humana. Los poderosos humanos simplemente no se atreven a enfrentarse directamente a los demonios externos al dominio. Solo pueden esconderse para garantizar la seguridad de la raza humana. Una vez que un maestro del nivel del señor demonio Cuervo Negro haga un movimiento, será casi una situación irresoluble y no tendrás más opción que rendirte donde sea que ataque. Con un suspiro, el maestro Dao Qiankun dijo lentamente: la única opción ahora es que escapes primero. ¿Qué harás si me escapo? Wookiee levantó las cejas y preguntó. Ya soy viejo. Pase lo que pase, no puedo abandonar a los demás, me quedaré aquí y haré las cosas paso a paso. Aunque tenga que morir, les haré pagar el precio. El taoísta Qiankun miró a Wookiee con seriedad y dijo: pero tú eres diferente. Pase lo que pase, no puedes morir aquí. He sobrevivido a la antigua batalla hasta ahora, lo cual ya es una bendición. Mi potencial se agotó hace mucho tiempo, y me será difícil seguir progresando en esta vida. Pero tú eres diferente. Puedo decir que presencié la batalla anterior con mis propios ojos, eres la esperanza para el futuro de nuestra raza humana. Señor. Antes de que Wookiee pudiera decir nada, el maestro taoísta Qiankun lo interrumpió de nuevo. No seas tan infantil. Por la supervivencia de nuestra raza humana, alguien tiene que sacrificarse. En la antigua guerra, innumerables personas poderosas de nuestra raza humana murieron en la batalla. Comparado con ellos, yo he vivido muchísimos años más. He ganado mucho para poder ver la esperanza en el futuro de la raza humana. Debes comprender que no estás solo. Tu vida está relacionada con la supervivencia de nuestra raza humana. Si no quieres que mi muerte sea en vano, hazte más fuerte y véngame en el futuro. Incluso conviértete en una figura como el maestro de la espada Chen Guilin y apoya a nuestra raza humana. Estas palabras eran muy serias. Wookiee pudo ver la seriedad y la perseverancia del maestro taoísta Qiankun en sus ojos. Pero ahora tiene que escapar solo. ¿Cómo puede Wookiee tomar tal decisión? Como si viera la vacilación de Wookiee, el maestro taoísta Qiankun extendió la mano y le dio una palmadita suave en el hombro, diciendo en voz baja: Wookiee, tienes que entender que muchas veces, se necesita más coraje para sobrevivir que para morir. Wookiee naturalmente entendió la razón, pero cuando llegó el momento de tomar tal decisión, ¿cómo podría tener el corazón para hacerlo? Déjame pensarlo de nuevo. Quizás haya otras maneras. Wookiee parecía un poco feo y dijo con voz profunda: entiendo lo que piensas, pero, el tiempo se acaba. Un día, te daré un día más como máximo, pase lo que pase, debes irte. Al mirar a Wookiee, el rostro del maestro taoísta Qiankun mostró un rastro de solemnidad, y dijo con voz profunda: después de un día, si aún no te vas. No hay necesidad de que los demonios de fuera del dominio actúen. Lo haré yo mismo, mataré a toda la raza humana aquí, y luego me suicidaré para compensar. Al mirar a los ojos del maestro taoísta Qiankun, Wookiee se sintió extremadamente amargado. Naturalmente, sabía que estas eran palabras crueles dichas deliberadamente por el maestro taoísta Qiankun, pero también entendió que si realmente llegara a eso, el maestro taoísta Qiankun podría no ser capaz de hacer tal cosa. Pero, ¿es realmente esta la única manera? No, debe haber otra manera. Créeme, definitivamente pensaré en otra, definitivamente. Wookiee apretó los puños con fuerza, bajó la cabeza y siguió repitiendo. Capítulo 1057. Héroe solitario, parte 1. Al ver la persistencia de Wookiee, el maestro taoísta Qiankun suspiró pero no lo persuadió más.
Este tipo de cosas no son algo que nadie pueda persuadir a Wookiee para que cambie. Wookiee debe reflexionar sobre ellas y superarlas. Como él mismo dijo, a veces vivir requiere más valentía que morir. Sentado tranquilamente en la habitación, Wookiee se sintió extremadamente irritado, pero tuvo que obligarse a calmarse. Habiendo experimentado innumerables crisis de vida o muerte, Wookiee sabía muy bien que cuanto más ansioso estuviera en esos momentos, más inútil sería. Solo calmándose de verdad podría pensar en una posible solución. Su mente estaba acelerada, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Wookiee, pero no pudo encontrar ninguna pista en absoluto. Parece que lo mires como lo mires, esto es un callejón sin salida. La brecha de fuerza es simplemente insuperable. No se sabía cuánto tiempo había pasado antes de que Wookiee se despertara con la llegada del señor demonio Siwa. Al mirar a Wookiee, el señor demonio Siwa también se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó con voz profunda, ¿qué pasó? Volviendo a sus sentidos, Wookiee sonrió y negó con la cabeza. Está bien, acabo de encontrarme con un cuello de botella en mi cultivo. Solo necesito calmarme por un tiempo. Simplemente culpar al cultivo por la normalidad es suficiente para engañar a la mayoría de las personas. Pero esto definitivamente no incluye al señor demonio Siwa. No había otra razón. El señor demonio Siwa conocía demasiado bien el carácter de Wookiee. Había visto su temperamento desde que era un niño pequeño que podía ser aplastado hasta la muerte con un solo dedo. Más tarde, debido a Yuan Ziyi, el señor demonio Siwa prestó más atención al carácter y la personalidad de Wookiee. No importa desde qué perspectiva se mire, Wookiee definitivamente no es el tipo de persona que se sentiría tan angustiada por el cultivo. Para decirlo sin rodeos, la pereza de Wookiee se revela en sus huesos. Incluso después de tantos años, el señor demonio Siwa no cree que Wookiee cambie. El dicho es fácil cambiar el país, pero difícil cambiar la propia naturaleza, se refiere a personas como Wookiee. Mirando fijamente a Wookiee, el señor demonio Siwa dijo con voz profunda, dime, ¿qué pasó exactamente? Nada. Wookiee aún quería quejarse, pero al ver que la mirada del señor demonio Siwa permanecía inmutable, finalmente se echó a reír y llorar. Después de respirar profundamente, Wookiee dijo en voz baja, está bien, admito que estoy realmente en problemas. Al ver que ya no podía ocultar la verdad, Wookiee explicó brevemente la situación. Sin embargo, no mencionó que podría escapar antes. Con las cejas ligeramente levantadas, guardó silencio solo un instante antes de que el señor demonio de la flor púrpura tomara la misma decisión que el señor taoísta Qian Kun. Vete ya. Chico, recuerda, no eres el salvador. Ni siquiera por Ziyi debes permitir que ocurra ningún accidente aquí. Wookiee sonrió amargamente, sin saber cómo refutar por un momento. Sin embargo, las siguientes palabras del señor demonio Siwa de repente hicieron que el corazón de Wookiee se conmoviera. Chico, no creas que quedarnos aquí es por nuestro bien. Si no estás, puede que el señor demonio Cuervo Negro no nos tome en serio. Incluso si nos atacan los demonios de fuera del dominio, aún tenemos una posibilidad de sobrevivir. Pero si insistes en quedarte y morir con nosotros, nos estás llevando a todos a un callejón sin salida. ¿Entiendes? Aunque su fuerza ahora es muy inferior a la de Wookiee, el señor demonio Siwa fue en su día un verdadero gigante del mundo demoníaco. Ha estado a cargo del palacio Siwa durante muchos años, y su juicio sobre la situación es mucho más preciso que el de Wookiee. Esta frase despertó de repente a Wookiee. Antes, había caído en un malentendido. Siempre creyó que no podía abandonar a los demás y escapar solo con el maestro taoísta Qian Kun, pero no podía competir con el señor demonio Cuervo Negro, así que cayó en un callejón sin salida. Pero ahora, después de escuchar las palabras del señor demonio Siwa, Wookiee finalmente recobró el sentido. Para el señor demonio Cuervo Negro o para el palacio Xuantian, suicidarse es el objetivo más importante. En cuanto al peligro que representa para los demás, es solo un efecto secundario. La clave del asunto todavía está en ti mismo. La naturaleza humana es egoísta. Cuando la mayoría de las personas se enfrentan al peligro, lo primero que piensan es en su propia seguridad. Esto es aún más cierto para los demonios de fuera del dominio.
Si me quedo aquí, el señor demonio Cuervo Negro usará a esta gente como moneda de cambio para obligarme a rendirme. Pero una vez que escape, me temo que su primera reacción será abandonar a estos humanos y escapar solo. De esta manera, el señor demonio Cuervo Negro naturalmente usaría la mayor parte de su energía en cazarlo. Ahora, podría desviar la mayor parte del peligro de los demás y darles un atisbo de esperanza. Si esto es un callejón sin salida, entonces cuando la otra parte se dé cuenta de que ha escapado, el callejón sin salida se romperá. Nada en este mundo es perfecto, por lo que incluso en un supuesto callejón sin salida, naturalmente habrá algunas lagunas. Pero ahora, mi propia existencia es el mayor fallo en este punto muerto. Después de darse cuenta de esto, la mente de Wookiee de repente se abrió. Si escapo en secreto, cuando el señor demonio Cuervo Negro llegue y descubra que no puede encontrarme, naturalmente se encargará de esta gente para desahogar su ira. Pero si sabe que intento escapar, definitivamente no le importarán los demás. En un instante, las cejas de Wookiee se relajaron de repente. Abuelo, lo entiendo. No te preocupes, sé qué hacer. No me quedaré aquí luchando a muerte contra el señor demonio Cuervo Negro. Con un brillo en sus ojos, Wookiee respondió con voz profunda. Al escuchar las palabras de Wookiee, el señor demonio Siwa quedó ligeramente atónito y por un momento no pudo comprender la verdadera intención de Wookiee. Mirando al señor demonio de la flor púrpura, Wookiee no tenía intención de explicarlo con claridad, sino que simplemente dijo con seriedad: Abuelo, después de que me vaya por mediodía, escapa con los demás. Recuerda, no vayas en la misma dirección que yo, después de que superemos esta crisis, naturalmente encontraré la manera de encontrarte. Después de que Wookiee dijo esto, el señor demonio Siwa finalmente se dio cuenta de algo, pero antes de que pudiera ordenar completamente sus pensamientos, Wookiee abrió la puerta y salió. Con una rápida mirada de su sentido divino, Wookiee encontró al maestro taoísta Qiankun. Hizo una ligera reverencia y luego dijo con seriedad: Mayor, puedo acceder a escapar antes. Sin embargo, debes aceptar una condición mía. ¿Qué condiciones? Tras una breve pausa, el maestro taoísta Qiankun preguntó confundido. Después de que me vaya a mediodía, no te quedes aquí con los demás. Guíalos para que escapen, que salgan todos los que puedan. Wookiee levantó la cabeza, con un brillo en los ojos, y dijo con voz grave. La posición del maestro taoísta Qiankun determina que reaccionará más rápido que el maestro demonio Siwa. Cuando Wookiee dijo esto, el maestro taoísta Qiankun comprendió de inmediato la intención de Wookiee. Wookiee simplemente está tratando de ser un héroe solitario, atrayendo la atención de los demonios desde fuera del dominio e intercambiando su propio peligro por la posibilidad de supervivencia de los demás. Capítulo 1058. Héroe solitario, parte 2. No, es demasiado arriesgado. Tan pronto como Wookiee terminó de hablar, el maestro taoísta Qiankun lo rechazó de plano. Ya te he dicho muy claramente que el señor demonio Cuervo Negro es mucho más poderoso de lo que puedes enfrentar. Si quieres ser un héroe solitario, primero debes considerar si tienes la capacidad para hacerlo. Con una expresión desagradable, el maestro taoísta Qiankun dijo con voz profunda: Wookiee, ya te dije que tu vida es más importante que la de todos nosotros. ¿Entiendes? Todas las vidas son equivalentes. Esta parece ser una afirmación que se ha dicho demasiado. Pero en realidad la vida nunca es igual. Especialmente en tiempos de guerra, las vidas de unas pocas personas importantes son mucho más valiosas que las de miles de personas. Esto no es un privilegio de nadie, sino una necesidad de la tendencia y la situación general. Obviamente, a los ojos del maestro taoísta Qiankun, la vida de Wookiee es mucho más importante que la suya y la de todos los humanos aquí juntos. Si esto es un verdadero punto muerto, definitivamente no intentaré ser valiente. Negando con la cabeza, Wookiee dijo con seriedad: pero tengo la capacidad de romper el punto muerto. Ya que sabes que soy descendiente del maestro de la espada Chen Guilin, deberías conocer el poder mágico de Shan Sanfanghua. Para convencer al maestro taoísta Qiankun, Wookiee tuvo que utilizar el poder mágico de la belleza momentánea.
Por supuesto, de hecho, para los poderosos humanos que participaron en la antigua guerra en el pasado, los poderes mágicos de Shan Sanfanghua no son ningún secreto. Ahora, al escuchar a Uruki mencionar esto, el maestro taoísta Qian Kun no pudo evitar temblar en su corazón. Cuando Uruki mató al señor demonio asesino de hombres, estaba demasiado lejos y no se dio cuenta de cómo lo mató. Ahora, al oír de repente a Uruki mencionar el momento de la belleza, ¿cómo no iba a sorprenderse el maestro taoísta Qian Kun? ¿Has alcanzado el momento de belleza? ¿Sí? Sin dudarlo, Uruki respondió. Aunque solo puedo controlarlo un poco, si solo quiero escapar, aún tengo mucha confianza, además, el señor demonio cuervo negro no llegará tan pronto. Si planifico bien, puede que no me lo encuentre. No, sigue siendo demasiado peligroso. El señor demonio cuervo negro es veloz. Si quieres atraer la atención del demonio desde fuera del dominio, debes revelar tu paradero. Así podrá encontrarte rápidamente. Aunque estaba un poco indeciso, el maestro taoísta Qian Kun finalmente se negó. Tiene que funcionar. Con una mirada de determinación en sus ojos, Uruki dijo con voz profunda: Maestro Qian Kun, he tomado una decisión y no puedes detenerme. Estas palabras inmediatamente hicieron que el maestro taoísta Qian Kun se detuviera. Sí, no podía detener a Uruki, y no podía obligarlo a irse, por lo que solo podía dejar que Uruki tomara su propia decisión. Podía impedir que Uruki se quedara, pero no podía obligarlo a elegir cómo irse. Uruki hizo una leve reverencia, y saludó al maestro taoísta Qian Kun. Luego dijo: después de mediodía, por favor, guía a los demás para que avancen. Si no quieres que me demore demasiado, por favor, acelera el avance. De lo contrario, seguiré retrasándome hasta la muerte. Después de decir esto, Uruki inmediatamente se dio la vuelta y se fue sin darle al maestro taoísta Qian Kun ninguna oportunidad de negarse. El maestro taoísta Qian Kun pudo haberlo amenazado de muerte antes, así que ahora, naturalmente, puede hacerlo también. Es muy justo. Tras tomar la decisión en su corazón, Uruki ya no dudó. Salió del maestro taoísta Qian Kun y, sin contactar a nadie más, atravesó el aire. Volando hacia el cielo estrellado, Uruki rápidamente notó algo inusual. Antes, cuando el señor demonio Escorpio y sus hombres murieron, otros demonios de fuera del dominio también huyeron a toda prisa. Alrededor de la estrella donde se encontraba el maestro taoísta Qian Kun, casi no había rastros de demonios de fuera del dominio. Pero ahora, al volver a pisar el cielo estrellado, Uruki pudo percibir fácilmente que había demonios de fuera del dominio vagando no muy lejos de esta estrella. Por supuesto, con los medios de Uruki, si realmente quería escapar solo, evitar la detección de estos demonios extraterritoriales naturalmente no sería un problema. Sin embargo, Uruki ya no tenía intención de ocultar su rastro. Envuelto en la energía de la espada, se transformó en un rayo de luz y huyó rápidamente de la galaxia de Escorpio. En la batalla anterior, Uruki ya se había hecho un nombre, por lo que estos demonios de fuera del dominio naturalmente reconocieron a Uruki. En tales circunstancias, no pudieron detener a Uruki, ni se atrevieron a hacerlo. Sin embargo, la noticia se difundió en cuanto tuvieron la oportunidad. En el borde de la galaxia Escorpio, el señor demonio Go frunció el ceño y casi no pudo evitar maldecir en voz alta. Anteriormente, era el señor demonio más cercano a la galaxia Escorpio. Tras recibir la orden del palacio Xuantian, se alojó aquí directamente. Yuan pensó que Uruki tardaría al menos medio día más en notar la anomalía. Pero no esperaba que tan pronto, los demonios de fuera del dominio enviaran noticias de que Uruki había huido de nuevo fuera de la galaxia de Escorpio. ¿No es esto como asarlo en el fuego? Escorpio, el asesino de hombres y el señor demonio murciélago sangriento, cada uno de ellos tan poderoso como él, pero casi fueron asesinados por Uruki solo. ¿Cómo podría detener semejante fuerza? Si realmente se topa con ellos, me temo que seguirá el destino del señor demonio Escorpio y otros. Pero ahora que ha llegado la noticia, si no la detiene, él también estará condenado a morir. Sintiéndose cada vez más ansioso, el señor demonio Gemo rápidamente envió algunos talismanes más y finalmente se sintió un poco más tranquilo.
La orden de rodear y matar a Uruki fue dada por el mismísimo Lord Xuantian, y comandada por el mismísimo señor demonio Cuervo Negro. Naturalmente, más de un señor demonio se había apresurado a la galaxia Escorpio. Sin embargo, incluso el señor demonio más rápido podría necesitar medio día para llegar, y por lo que debe luchar ahora es por ese mediodía. Después de pensarlo una y otra vez, el señor demonio G tomó una decisión y dijo con gravedad: transmitan mi orden, todos los seres por encima del nivel del señor estelar, todos ataquen a Uruki, incluso si les cuesta la vida, deben contener a Uruki. Esta frase aparentemente casual está en realidad llena de sangre. Ni siquiera él se atrevió a detener a Uruki, sino que dejó que estos demonios extraterritoriales del reino del señor estelar lo detuvieran. Era obvio que los estaba enviando a la muerte. Además, incluso el señor demonio Go no tenía la intención de ocultar sus intenciones. Quería usar las vidas de estos demonios ordinarios de fuera del dominio para retrasar a Uruki durante mediodía. Mientras puedan retrasar a Uruki hasta la llegada de los demás señores demonio, podrán unir fuerzas con él para asediar a Uruki. No buscan la victoria. Si logran retrasar a Uruki hasta la llegada del señor demonio Cuervo Negro, será un gran logro. A la orden del señor demonio Go, toda la galaxia Escorpio comenzó a hervir. Entre los demonios de fuera del dominio, la jerarquía es aún más estricta. Incluso sabiendo que va a morir, nadie se atreve a desobedecer una orden. En menos de una hora, innumerables demonios de fuera del dominio se apresuraron hacia la ubicación de Uruki. Naturalmente, uno o dos demonios de fuera del reino de los Star-Lords no tendrían ningún impacto en Uruki, pero cuando docenas, cientos o incluso más demonios de fuera del reino se precipitaron uno tras otro, se volvió particularmente impactante. Esto estaba destinado a ser una matanza loca, sin ninguna lógica. Capítulo 1059. Fuga. Si tienes miedo de pelear, ¿qué tipo de espadachín eres? Esta es una frase que Chang'e-chun Senren pronunció hace mucho tiempo. Incluso después de tantos años, Uruki aún la recuerda con claridad. Durante los 10 años que pasó en la biblioteca del Sutra Kunlun, Chang'e-chun Senren también ejerció una profunda influencia en Uruki. Hasta cierto punto, Chang'e-chun Senren era el verdadero espadachín. Con el paso de los años, la fuerza de Uruki se ha vuelto cada vez más fuerte, pero nunca ha olvidado que sigue siendo un espadachín. No importa cuándo, los cultivadores de espadas siempre creen que pueden crear un mundo claro con la espada en sus manos. Y ahora, frente a estos demonios de fuera del dominio, Uruki también sintió el mismo sentimiento de orgullo en su corazón. Solo matando se puede dejar de matar. No importaba cuántos demonios de fuera del dominio lo asediaran, la mirada de Uruki nunca vaciló. La sangre ha teñido de rojo el cielo estrellado. Bajo el asedio de estos demonios extraterritoriales, cada paso de Uruki está destinado a estar acompañado de sangre y muerte. Por supuesto, mientras Uruki estaba matando frenéticamente, el maestro taoísta Qian Kun ya había difundido la noticia de que había un asedio de demonios desde fuera del dominio, y personalmente dirigió a los demás para escapar. Uruki le dijo al maestro taoísta Qian Kun que esperara mediodía antes de comenzar a escapar, pero, de hecho, el maestro taoísta Qian Kun llevó a los demás a escapar después de solo mediodía. Así como Uruki quería atraer la atención de los demonios de fuera del dominio por sí mismo, partir antes y permitir que los demonios de fuera del dominio descubrieran su fuga, también podría aliviar algo de la presión de Uruki. Después de que el maestro taoísta Qian Kun y sus hombres lograron abrirse paso, la noticia pronto llegó también al maestro demonio Gono. Después de una breve vacilación, el señor demonio Go tomó su decisión. Con un brillo radiante en los ojos, el señor demonio G dijo con gravedad: basta con destinar una pequeña parte de nuestras fuerzas para detenerlos. Debemos concentrar nuestra energía en Uruki. Este punto no debe cambiarse. Pero, después de todo, el otro grupo está liderado por el maestro Dao Qian Kun. Si usamos menos poder, me temo que será difícil impedir que escapen. Al escuchar las palabras del señor demonio Gomo, uno de sus subordinados habló con vacilación. Sus ojos eran afilados como cuchillos. En un instante, el demonio de fuera del dominio que hablaba sintió una presión aterradora y se vio obligado a arrodillarse.
Caminando lentamente frente a ellos, el señor demonio G dijo con severidad, sin peros: detengan a Uruki a toda costa. No importa si los demás pueden escapar. ¿Sí? Sintiendo el poder del señor demonio Go, los demonios circundantes desde fuera del dominio obedecieron inmediatamente sus órdenes. Al ver que estos subordinados se iban, una mueca de desprecio apareció en la esquina de la boca del señor demonio Go. Por supuesto, sabía que sería problemático para el maestro taoísta Qiankun liderar a sus hombres para escapar en ese momento. Era muy probable que Wuki decidiera matarlos en masa en lugar de huir desesperadamente para cubrir su escape. Pero al mismo tiempo, es muy probable que Wuki quisiera utilizar las vidas de estas personas para cubrir su propio escape. La muerte del señor demonio Escorpio y sus hombres fue demasiado inesperada. Incluso si el Palacio Xuantian diera una orden personalmente, el número de demonios externos al dominio que podrían llegar a la galaxia Escorpio en poco tiempo sería limitado. El poder en sus manos simplemente no le basta para bloquear a Uruki, al maestro taoísta Qiankun y a sus hombres al mismo tiempo. En esta situación, el señor demonio Gomo debe tomar una decisión. No hay duda de que bloquear a Uruki es la única opción. La razón era simple. Si usaba toda su fuerza para contener a Uruki y dejar escapar a los demás, el Palacio Xuantian y el señor demonio Cuervo Negro jamás lo culparían. Pero si usaba el poder en sus manos para impedir que el señor Dao Qiankun y los demás escaparan y dejaba escapar a Uruki, definitivamente no escaparía del castigo. Por lo tanto, aunque sabía que Wuki probablemente estaba tratando de crear una oportunidad para que otros escaparan, nunca movilizaría demasiada fuerza para detener al maestro taoísta Qiankun y los demás. Además, el señor demonio Gomo sabía muy bien que incluso si solo enviaba una pequeña cantidad de demonios desde fuera del dominio para lidiar con el señor taoísta Qiankun y sus hombres, con tantos humanos con bajos niveles de cultivo, el señor taoísta Qiankun y sus hombres necesitarían al menos 3 días para escapar verdaderamente de la galaxia Escorpio. Si Wuki realmente hubiera querido crear una oportunidad para que estos humanos escaparan, no habría podido llegar muy lejos en 3 días. 3 días es tiempo suficiente para que lleguen muchos señores demoníacos. Para entonces, no sería enteramente su responsabilidad asediar a Uruki. Además, según la información que recibió, 3 días podrían ser tiempo suficiente para que el señor demonio Cuervo Negro se apresure a venir desde el Palacio Xuantian. Mientras pudiera retrasar a Uruki hasta que llegara el señor demonio Cuervo Negro, su misión estaría perfectamente cumplida. Solo basándose en este punto, nunca centraría su energía en esas otras personas. Un día después, Wuki había escapado al borde de la galaxia de Escorpio. Durante ese día, Wuki no tuvo tiempo para descansar. Se podría decir que casi siempre estaba matando. El número de demonios de fuera del dominio que murieron a manos de Wuki solo llegó a miles. Este es ya un número muy alarmante. Ya sabes, entre estos demonios extraterritoriales que murieron a manos de Wuki, al menos la mitad de ellos tenían la fuerza de Star-Lord. Durante este periodo, Wuki también recibió una carta del maestro taoísta Qiankun. Tal como Wuki había previsto inicialmente, la contención de su lado permitió una huida sin contratiempos para el maestro taoísta Qiankun y sus hombres. Aunque también se enfrentaron a ataques de demonios externos a su dominio, lograron derrotarlos sin que el maestro taoísta Qiankun interviniera. El maestro taoísta Qiankun le dijo repetidamente a Wuki que no se preocupara por ellos y que hiciera todo lo posible por escapar de la galaxia Escorpio, pero estas palabras fueron naturalmente ignoradas por Wuki. Wuki sabía muy bien en su corazón que ahora no era el momento de abandonar la galaxia Escorpio. Tenía que ganar al menos un día más para el maestro taoísta Qiankun y sus compañeros. De lo contrario, una vez que escapara de la galaxia Escorpio, los débiles demonios extraterritoriales no podrían alcanzarlo y, naturalmente, tendrían que dar media vuelta para encargarse del maestro taoísta Qiankun y sus compañeros, lo que sin duda aumentaría el peligro de su fuga. Por supuesto, Wuki también tenía muy claro que la razón por la que podía lidiar con los ataques de los demonios extraterritoriales tan fácilmente era porque los maestros del reino del señor demonio aún no habían hecho un movimiento.
cuanto más tiempo permaneciera en la galaxia Escorpio, más maestros de nivel señor demonio llegarían de fuera del dominio. Si realmente tuviera que esperar a que el maestro taoísta Qiankun y los demás abandonaran la galaxia Escorpio, probablemente no tendría posibilidad de escapar. El equilibrio adecuado en esto solo lo puede determinar el propio Wookiee. Tras respirar hondo, los ojos de Wookiee brillaron con intenciones asesinas. Aunque había llegado al límite de la galaxia Escorpio, decidió regresar y matar. Ahora que has decidido ser un héroe solitario, no hay razón para retirarse. Si quieres matar, mata rápidamente. Incluso si realmente no logró escapar con éxito al final y murió a manos del señor demonio Cuervo Negro, tuvo que al menos matar a uno para compensar su pérdida. Es más, ¿no es ese asesinato una oportunidad para perfeccionar las habilidades con la espada y mejorar la propia fuerza? Los cultivadores de espadas son naturalmente buenos para obtener conocimientos y avances durante las batallas. Y resulta que Wookiee es uno de los practicantes de espada más terroríficos. Capítulo 1060 Asesinato extremo. Gomo, parece que tu suposición es correcta. Al recibir la noticia de que Wookiee no se había ido, sino que se había dado la vuelta y había regresado para luchar, el señor demonio se lamió los labios y dijo en voz baja: ¿Qué debemos hacer ahora? Deberíamos simplemente tomar medidas contra el maestro taoísta Qiankun y los demás, arrestar a todos y obligar a Wookiee a rendirse. El señor demonio Liu los miró a ambos y los interrumpió. Inadecuado. Sacudiendo la cabeza, el señor demonio G dijo: en este momento crítico de vida o muerte, me temo que Wookiee no esté dispuesto a sacrificar su vida para salvar a estos humanos. Además, el destino de Escorpio y los demás sienta un precedente. Si realmente forzamos a Wookiee hasta el punto de que tenga que luchar desesperadamente, incluso si los tres unimos fuerzas, ¿podemos garantizar que podamos derrotarlo definitivamente? No es que Gemo sea demasiado cauteloso, pero el ejemplo del señor demonio Escorpio y los demás está ahí. Wookiee logró matar a 3 hombres de Escorpio, así que ¿por qué no puede encargarse de ellos? Incluso si damos un paso atrás y decimos que Wookiee de hecho no es rival para los 3 cuando están bien preparados, cuando se trata de una pelea de vida o muerte, ¿cómo es posible matarlos sin sacrificar las vidas de 1 o 2 personas? ¿Quién está dispuesto a arriesgar su vida? Es cierto que recibieron la orden de rodear y matar a Wookiee, pero si tuvieran opción, nadie se arriesgaría a perder la vida. Además, la situación actual era que cuanto más se demoraran, más señores demonio vendrían. Si lograban prolongarlo más de 3 días, el señor demonio Cuervo Negro llegaría en persona, y entonces no habría de qué preocuparse. Entonces, retrasémoslo. Intentemos retrasar la huida de los humanos. Sin embargo, los estamos forzando demasiado, la mayor parte de nuestra energía aún debe centrarse en Wookiee. Mientras no abandone la galaxia Escorpio, no tenemos que actuar. El señor demonio jugueteó con el insecto en su mano despreocupadamente y respondió casualmente: ahora solo quedan 3 señores demonios en la galaxia de Escorpio. Una vez que toman una decisión, todo lo demás puede ejecutarse según su voluntad. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado otro mediodía, y Wookiee ni siquiera podía recordar cuántos demonios, de fuera del dominio, había matado. Incluso con el apoyo del reino de la espada Qingliang, luchar durante tanto tiempo finalmente hizo que Wookiee se sintiera un poco cansado. Aunque tal cansancio no parece afectar a la batalla, de hecho ya es una advertencia. Wookiee sabía muy bien que si seguía perdiendo el tiempo así, su reacción y juicio disminuirían, e incluso su capacidad para advertir sobre las crisis se volvería más lenta. Para entonces, podría perder la vida. No podemos retrasar esto más. Con un dejo de inquietud en sus ojos, Wookiee susurró para sí mismo. Con un levantamiento de la mano, Wookiee inmediatamente envió otro mensaje al maestro taoísta Qiankun. Al mismo tiempo, Wookiee se retiró nuevamente al borde de la galaxia Escorpio. En menos de media hora, Wookiee recibió una respuesta del maestro taoísta Qiankun. Si ningún poderoso señor demonio interviniera, el maestro taoísta Qiankun solo tardaría un día en guiar a todos para que desplegaran todas sus fuerzas y escaparan del cerco. Pero si un señor demonio interviniera, este tiempo se acortaría considerablemente. Después de un momento de silencio, Wookiee volvió a ser convocado.
Esta vez el mensaje fue muy sencillo, compuesto de solo 4 palabras. Sigue adelante con todas tus fuerzas. Mientras enviaba esta señal, Wookiee finalmente dejó de dudar y corrió hacia el demonio desde fuera del dominio que lo perseguía. No podía esperar más. Una vez que escapara del poder de Escorpio, estos demonios de fuera del dominio definitivamente no podrían alcanzarlo. Cuando los hombres fuertes del reino del señor demonio actuaran, estos demonios de fuera del dominio, que habían liberado sus manos, naturalmente irían tras el maestro taoísta Qian Kun y los demás. Wookiee sabía muy bien que, una vez que saliera de la galaxia Escorpio, el peligro estallaría al instante. Para entonces, definitivamente no tendría tiempo para preocuparse por la vida o la muerte del maestro taoísta Qian Kun y los demás. Por lo tanto, antes de irse, Wookiee debe infligir un golpe más a estos demonios desde fuera del dominio. Dándose la vuelta en un instante, Wookiee se llenó de intenciones asesinas, y el poder de su espada era como una marea, barriendo instantáneamente a todos los demonios extranjeros detrás de él. Bajo la seducción deliberada de Wookiee, en solo un cuarto de hora, el número de demonios de fuera del dominio que rodeaba a Wookiee llegó a cientos. Wookiee observó a estos demonios desde fuera del dominio, y una mirada de determinación brilló en sus ojos. En un instante, innumerables intenciones y energía de espada brotaron repentinamente de su cuerpo. 10.000 espadas se convierten en una. Este poder mágico no solo es adecuado para ataques de un solo objetivo, sino que también es particularmente bueno en ataques grupales. Especialmente cuando la fuerza de Wookiee supera a esos demonios de fuera del dominio, cada intención de espada y energía de espada seguramente traerá una gran letalidad. Por supuesto, hacerlo también aumentaría las propias pérdidas de Wookiee, pero en este momento, a Wookiee obviamente no podría importarle menos. En un instante, la abrumadora intención y energía de la espada cubrieron casi todo el cielo estrellado. En ese momento, los demonios de fuera del dominio que perseguían a Wookiee por detrás también sintieron algo extraño. Los que reaccionaron rápidamente se dieron la vuelta e intentaron escapar, pero el espacio a su alrededor ya estaba bloqueado por la energía de la espada, y era demasiado tarde para escapar. Casi se puede decir que Wookiee mató al hombre de repente y sin previo aviso. No hubo tiempo para reaccionar en absoluto antes de que la aterradora energía de la espada lo estrangulara locamente. Incluso un poderoso señor demonio correría un gran peligro ante el ataque de las 10.000 espadas regresando a la unidad, por no hablar de estos demonios comunes de fuera del dominio. Donde quiera que apunte la espada, el cielo estrellado se teñirá de sangre antes de que llegue el momento de las 10.000 espadas regresando a la unidad. Bajo la estrangulación de la intención de la espada, la carne y la sangre volaron por doquier. Los seres inferiores al reino del Señor Estelar ni siquiera pudieron sobrevivir unas pocas respiraciones bajo la estrangulación de la intención de la espada. Incluso los más fuertes del reino del Señor Estelar han caído en completa desesperación en este momento. En solo 100 respiraciones, la espada Cheng'e en la mano de Wookiee se convirtió en una luz de espada brillante, iluminando todo el cielo estrellado. Zen. Junto con el sonido de una espada, los cientos de demonios de fuera del dominio que estaban envueltos por la luz de la espada fueron estrangulados hasta la muerte por la energía de la espada, a excepción de unos pocos que tuvieron la suerte de esconderse en el borde. Después de cortar con la espada, Wookiee ni siquiera miró hacia atrás, sino que se convirtió en un rayo de luz y huyó de la galaxia de Escorpio. Una conmoción tan grande no pudo ocultarse al señor demonio de la galaxia Escorpio. La crisis comenzó a estallar desde el momento en que mató a esos demonios extranjeros y huyó al exterior. Wookiee no tenía idea de cuánto tiempo le tomaría a la otra parte reaccionar, y lo único que podía hacer ahora era huir un poco más antes de que la otra parte reaccionara y luego prepararse para enfrentar la persecución de estos poderosos señores demonios. Se puede decir que a partir de este momento ha comenzado la prueba más grande para Wookiee. Por supuesto, el peligro también acechaba a personas como el maestro taoísta Qian Kun. Wookiee ya había atraído la mayor parte de su atención. Que pudieran enfrentarse a los demonios restantes de fuera del dominio y abrirse paso con éxito también dependía de ellos mismos. A partir de este momento, es una auténtica carrera contra el tiempo, luchando por tener una posibilidad de sobrevivir a la muerte.
El cierre refuerza la tensión, y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.